fijar precios de productos básicos y podría ser también de productos alimenticios. Si vemos que, como nos dice el intendente, ya no quedan legumbres, por ejemplo, en todo el país, ya estamos viendo aumentos de precios en quiebres de stock. Bueno, vamos a sumar, perdón que le interrumpa. Tenemos al presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, que se suma también a nuestro panel. Muchas gracias por acompañarnos. Ya, volvemos con Andrés Alamán. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Hola, y saludos también a la distancia a Julio César, ¿no es cierto? Y también a la Montserrat, que están ahí haciendo su cuarentena. Así que mucha fuerza para los dos. Senador. No, mire, el tema, en primer lugar, por supuesto, uno tiene que estar en la actitud más tajante en contra de todo lo que tenga que ver con maniobras especulativas, particularmente en los momentos de emergencia que tenemos. El punto es que la llamada fijación de precios, que a primera vista parece como una solución muy atendible, lo cierto del caso es que genera efectos negativos que son quizás mucho más graves y en consecuencia el remedio resulta peor que la enfermedad. Las consecuencias casi inmediatas, no es así, de las fijaciones de precios son precisamente que desaparecen los productos del mercado y surge alternativamente un mercado negro que es particularmente nocivo. Por lo tanto, hay que ser particularmente cuidadoso con esta medida, porque le vuelvo a decir, no se trata de descartarla, pero de todo caso hay que mirarla con mucho cuidado, pensando cuál es el efecto negativo que siempre trae consigo. Fuad, respecto a lo que estábamos hablando antes de irnos a pausa, aprovecho de hacerle la misma pregunta, era si esta capacidad instalada que está haciendo el gobierno y también los municipios con la distribución de las cajas va a servir para distribuir otras cosas. La curva va de manera ascendente, lamentablemente estamos esperando un nuevo balance de la autoridad sanitaria en los próximos minutos, así que aviso al tiro que en cualquier momento los podemos interrumpir para que no se sientan ofendidos. Pero eso permitiría, por ejemplo, seguir distribuyendo a través de esta red otras cosas. Yo pienso en el gas, por ejemplo, no hemos reparado mucho en el frío que ya se está sintiendo en las mañanas. Lo hemos visto ya con la humedad que hay, etcétera, etcétera. ¿Podría servir y podría el gobierno meterse más la mano al bolsillo para aprovechar esta red de distribución? Yo creo que indudablemente puede servir, pero también hay que ver cómo funciona. Recién el primer fin de semana se distribuyeron menos de 24.000 cajas de los 2,5 millones. Por lo tanto, creo que también es muy importante la oportunidad. Yo soy partidario de poder fortalecer las transferencias directas a las familias. Yo respaldo completamente la propuesta de un grupo de destacados economistas de manera transversal que le entregaron al Colegio Médico, que establece, ¿no es cierto?, el uso del Fondo de Estabilización Económica y Social. Ahí hay 12.000 millones de dólares para que se puedan disponer para las familias en distintas etapas. Una de esas medidas es poder establecer un ingreso familiar del orden de 300.000 pesos para un grupo familiar de 4 personas, más allá, digamos, de los 3 meses. Creo que eso le permite a las familias poder realmente atender oportunamente sus necesidades. No puede ser que la gente esté esperando, me va a llegar este fin de semana a la caja, el próximo a fines de mes o a mediados de junio. La gente no puede comer a plazo. La gente hoy día necesita una respuesta inmediata. Estamos ante una crisis humanitaria. A mí me parece que entonces es muy importante. ¿Por cuánto tiempo, Fabio? Usted dice más allá de estos 3 meses. ¿Cuánto? Se establece ahí que esto en distintos niveles debiera durar 18 meses. 18 meses. Esa es la propuesta de los economistas. Para 18 meses. Estos 12.000 millones de dólares es para una propuesta de 18 meses que tiene diferentes etapas. Por cierto que algunas van a ser mucho más intensas, sobre todo donde existan cuarentenas, y luego se pueden ir flexibilizando. No tiene por qué ser la misma medida permanente durante 18 meses, pero tenemos que prepararnos para una crisis que va a ser larga. Eso requiere un pacto fiscal y requiere, para ver cómo se financia esto, y requiere también un consenso respecto de medidas, pero que sean efectivas. A mí no me parece que nosotros tengamos que transmitirle a las personas, a las familias, que tengan que estar en la angustia de esperar. ¿Me toca o no me toca la ayuda? ¿Cuándo me va a llegar? Cuando hoy día están desesperados por comer. Esta crisis es agobiante. Y quiero aprovechar de señalar que hoy día el Estado tiene las facultades para fijar los precios y también tiene las facultades para poder requisar los productos cuando efectivamente se especula con ellos, con los que quieren llevarlo al mercado negro. Por el estado de excepción, que además permite el poder invocar una ley que es del gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, ¿no es cierto?, que se dictó después del terremoto, que le entrega todas estas atribuciones al Poder Ejecutivo. Y por lo tanto, el estado de excepción que permite la aplicación de esta norma, lo que hace es darle todas las herramientas al Estado para poder confiscar los bienes si que efectivamente estos se están acaparando, se están distribuyendo al mercado negro, y fijar los precios de la canasta básica. No es el momento para poder lucrar
con la desesperación y con el hambre de las personas. Aquí, ¿Debería efectivamente, hacerse? el Estado debe cumplir un rol. ¿Y por lo que Yo usted estoy convencido que sí. Ya. Mire, hay dos cosas, en los alimentos y en los útiles de aseo y protección personal. Creo que eso es fundamental. Todos los alcaldes han visto disminuido sus presupuestos porque para poder comprar mascarillas, por ejemplo, para sus funcionarios de la salud municipal, tienen que pagar 5, 6, 8, 10 veces el costo que tenían originalmente o más. Escandaloso. Ya pasa lo mismo hoy día con ciertos alimentos. Mire, hoy día nosotros en la cuarentena, y lo conversábamos el otro día con el secretario del Colegio Médico, sirve para ganar tiempo para poder tomar otras medidas, más similares a las que ha tomado Australia. ¿Qué es lo que ha hecho Australia? El testeo, el seguimiento, la trazabilidad y el aislar completamente y fiscalizar el aislamiento de quienes están contagiados para no tener que hacer estas cuarentenas tan grandes, tan rígidas, que golpean tanto la vida de las familias. Entonces, para eso sí hay que tener desplegado una gran cantidad de personas que puedan hacer ese seguimiento. ¿Cuál es la infantería para poder desarrollar esto? Es la atención primaria de salud. ¿Cuál? Y por eso es que es tan importante que sea un vínculo con el municipio y que los funcionarios de la atención primaria estén preparados para poder ir avanzando hacia una estrategia más de mucho testeo, ¿Diputado? mucha trazabilidad, mucho seguimiento. Sí, diputado, para que el senador Alamán responda a la idea de este grupo de economistas de utilizar... Sí. ¿De qué decías tú? Esta propuesta que ha hecho un gruro de economistas a la cual hacía referencia el diputado, que tiene que ver con usar el Fondo de Estabilización Social, Económico-Social. Pero, presidente Macarena, de la Marquesa Cristiana, tiene toda la razón. Senador, y solamente para complementar Macarena. esto, senador, de acuerdo a lo que usted mismo había dicho hace poquito, la oposición dejó sin agua en la piscina cualquier eventual pacto social. ¿No le parecen quizás ponderables también las propuestas que está haciendo el presidente de la Democracia Cristiana acá en pantalla? A ver, por supuesto, mire, que hay varias cosas. Yo en primer lugar creo que hay una buena disposición frente a este pacto concreto al que ha convocado el presidente de la República en el día de ayer. Es decir, un pacto para ver cuál va a ser el manejo sanitario, cómo vamos a manejar las ayudas de esta crisis social y cómo nos vamos a ocupar de la reactivación. Y yo siento que ha habido una muy buena recepción a este llamado en todos los sectores. En segundo lugar, precisamente lo que hemos estado conversando, Macarena, durante la mañana, es esta propuesta a la que yo hacía alusión desde el principio, que es determinar y fijar una cierta cantidad de recursos para poder manejar esta emergencia. La propuesta de estos 6 economistas, que son bastante destacados, es que en definitiva utilicemos durante el año y medio que tenemos por delante los 12.000 millones de dólares, que es una cifra que es la que hoy día existe en el fondo. La verdad que existe un poquito menos en el fondo de emergencia, son 9.000 millones de dólares los que hay, pero ellos han puesto una cifra, han dicho, mire, tratemos de ajustarnos en términos de 12.000 millones de dólares. Y eso tiene efectos prácticos. Por ejemplo, la canasta actual, o sea, el valor del ingreso familiar de emergencia son 260.000 pesos. Bueno, esta propuesta lo sube a 300.000 pesos, lo que puede ser perfectamente razonable. Ojalá pudiéramos ir un poquito más arriba. Entonces, tal como yo decía, ahora la discusión tiene que ver precisamente con ajustarnos en esa cifra. Vamos a decir, mire, son 12.000 millones de dólares, eso es lo que el país puede gastar, esto es lo que nos vamos a comprometer, lo vamos a hacer, como decía Fuad, gradualmente por un año y medio. Yo creo que eso sería una tremendo avance, porque despejaría, como decía hace un rato la Maca, el tira y afloja permanente entre el gobierno y la oposición. Se define una cierta cantidad, se establecen mecanismos de transparencia, se establecen grados, se establecen etapas para ir gastando y, entre paréntesis, también se le pueden dar facultades al Ejecutivo para que pueda gastar en forma más expedita y llegar más rápidamente a las personas. De manera que yo veo en eso puras ventajas. Y en cuanto a lo de la fijación de precios, yo vuelvo a señalar cuál es mi cautela. Hay que tener mucho cuidado que el remedio resulte peor que la enfermedad. Si esto fuera tan simple, todos los países del mundo ya lo habrían hecho. Pero muchas veces la fijación de precios en algunas materias, en algunos mercados, genera efectos que son particularmente indeseables y que son muy negativos. Por eso que hay que estar permanentemente calibrando las distintas alternativas sin cerrarse a ninguna. Pero Andrés, yo creo que la fijación de precios como una medida permanente sí, pero estamos en un momento excepcional. Ante situaciones excepcionales tenemos que tomar medidas excepcionales. Y yo creo que no hay nada peor de que la poca ayuda que está entregando efectivamente el Estado a las familias quede en definitiva en manos de especuladores que suben artificialmente los precios aprovechándose a su antojo. El precio al menos ya se fijó, que es el precio del test. Ese precio ya se fijó. Bueno,
Yo vuelvo a señalar, aquí hay dos visiones que son precisamente las que hay que estar permanentemente calibrando. Si fuera tan simple para resolver los temas, no es así, de especulación, fijar todos los precios, bueno, entonces es una medida que ya se habría podido tomar. Nadie está hablando de fijar todos los precios. Yo creo que fijar los precios de la canasta básica de alimentos y fijar los precios de los elementos de protección personal. Pero miren, lo peor que podría pasar hoy día es que por una medida mal pensada encontráramos que tenemos simplemente desabastecimiento, especulación y mercado negro precisamente en los productos que más se necesitan. Si alguien puede garantizar que a través de la fijación de precios no se produce ninguno de esos efectos inconvenientes, muy bien, entonces echémosle para adelante. Pero ¿quién lo hace? ¿Quién lo asegura? Eso simplemente es no ver cuál es la realidad del funcionamiento. Bueno, se quita la diferencia, por favor. Tú eres partidario de una fijación de precios. Yo estoy diciendo cuál es la diferencia que existe al respecto. Tengo el derecho a poder emitir mi opinión, Andrés, y mi opinión es distinta a la tuya, y creo que la gente hoy día está desesperada y necesita que el Estado sea capaz de poder actuar, de poder regular, de poder mostrarnos, ¿cierto?, que en este caso es capaz de poder ponerle límite a un mercado que en este caso termina abusando. Cuando hablamos de que hay que ponerle atajo a los abusos, eso no puede ser una frase o un eslogan. Hoy día, en este estado de excepción constitucional, lo que tenemos es la posibilidad real, la facultad para que esto se pueda hacer. No estamos hablando en todos los productos, ni mucho menos, en aquellos en que efectivamente se está generando especulación. Creo que no podemos seguir permitiendo la especulación con elementos de primera necesidad. Ahora bien, yo quiero señalar que nosotros estamos... Pero mira, el punto no es ese, que nadie está... Mira, una cosa, por ejemplo, si se encontraran conductas monopólicas o conductas que tuvieran que ver con acaparamiento de bienes o prácticas que en definitiva son de tal manera desleales y nocivas, por supuesto que hay que actuar con todo el margen de la ley, y la ley eso lo permite. ¿A ti te parece que eso no ocurre? ¿Te parece que es normal que los elementos, que las mascarillas suban 50 veces su valor? Si te parece que eso es normal, que eso no es un abuso, que no es una anomalía del mercado... Bueno, entonces, escuchémonos, senadora Lamán. Mire, si el asunto es súper simple. Hay dos posiciones, la opinión pública podrá ver exactamente cuál le parece más razonable. Yo soy totalmente contrario a los especuladores, totalmente contrario a las personas que pretenden en esta circunstancia obtener ventajas completamente. ¿Cómo los castigamos, senador? ¿Cómo los castiga? Vuelvo a señalar, aquí hay dos mecanismos. Hay toda una serie de batería de medidas, y se pueden estudiar incluso algunas adicionales respecto de todo lo que son las prácticas especulativas, todo lo que tiene que ver con acaparamiento, todo lo que tiene que ver con hacer que en definitiva las cadenas productivas no funcionen adecuadamente. Senador. Ahora, yo he señalado Andrés, y con eso termino. Años, la gente necesita respuestas ahora. Bueno, perfecto. La gente no puede esperar al Tribunal de Defensa que la Fiscalía Nacional Económica Esperen, es que no nos estamos escuchando, por favor, estamos hablando al mismo tiempo. Lo que va a hacer es generar mercado negro y especulación. Senador, yo voy a ordena tú, Maca, ordena tú. Tenés que ordenar el panorama. Son muy desordenados los hombres, vamos a poner orden. Yo acá pero le voy a preguntar al senador Lamán, como dueña de casa, como persona que va a comprar habitualmente, hay algunos productos que efectivamente han subido de precio. A lo mejor no llega al orden, como dice usted, de la especulación, del acaparamiento, de cosas que son delito, pero afectan directamente al bolsillo de los chilenos en una época en que hay gente que ni siquiera está pudiendo ir a trabajar, así que no está recibiendo ni siquiera ningún ingreso. Ese tipo de aumento de precios, que a lo mejor no están dentro de la ilegalidad y que no hay cómo aplicar alguna penalización, ¿no se evitaría de alguna otra forma? ¿De qué forma la evitaría usted si es que no es fijando precios? ¿Qué idea tiene, por ejemplo? Macarena, le vuelvo a decir lo siguiente. Yo considero que la fijación de los precios en la forma que se plantea acá va a generar un efecto al que FUAT simplemente no atiende. No, sí lo entiendo. Cuando yo señalo... Lo que quiero preguntar es la alternativa. Te di una respuesta. Pero esperen, no empecemos a hablar de nuevo. Senador, termine usted. Y después FUAT va con todo el tiempo. Yo lo que creo es que todo lo que tenga que ver con
prácticas especulativas, prácticas que tengan que ver con el acaparamiento, prácticas que en definitiva hagan que las cadenas productivas no funcionen adecuadamente, deben ser sancionadas. Y he señalado que tengo particular cautela con una medida que a primera vista tiene buen lejos, pero que a la larga puede resultar muy negativa. Ese es mi punto de vista y por supuesto la gente podrá resolver. Y para el aumento de precio por oferta y demanda, es decir, se acabaron los porotos y las lentejas, como nos dijo el intendente, y subieron inmediatamente de precio, eso para eso no hay solución. Pero dígame una cosa, si finalmente se produce un problema de mayor escasez en forma natural, no en forma inducida, porque claro, hay personas que por ejemplo pueden concertarse para los efectos de que los productos no lleguen adecuadamente a las cadenas de distribución, pero si efectivamente se produce un fenómeno de escasez, ¿usted cree que eso lo va a resolver por la vía de la fijación de precios? Ese es el ejemplo clásico donde lo que se hace es aumentar mucho más, el desabastecimiento aumenta inmediatamente, los productos desaparecen del mercado y se genera inmediatamente un mercado negro al lado que es mucho más negativo. Esa es la diferencia. Mira, yo pienso que el senador Andrés Alamán tiene toda la razón, pero para la normalidad. Y la verdad es que aunque algunos se resisten a eso, no estamos en un periodo de normalidad, estamos en un periodo de excepcionalidad. Y la verdad es que lo que plantea el senador, claro, significa que puede haber algún tipo de ilícitos de libre competencia, colusión, abuso de posición dominante, etcétera, y para eso una investigación de la Fiscalía Nacional Económica, un feo tribunal de la libre competencia, 5 años. ¿Y la gente qué gana con eso? Cuando hoy día son muchas personas los que le está transfiriendo no le alcanzar para poder comprar lo básico. Cuando hoy día los presupuestos de los servicios públicos de los municipios se van en manos de personas que han aumentado artificialmente el precio de los elementos de protección personal. Entonces lo que nosotros hemos dicho, por algo nuestra legislación, el estado de excepción y nuestra legislación le permite en estos estados excepcionales al Estado poder fijar determinados precios, no todos los precios, determinados precios para poder tomar una medida efectiva y oportuna. Es decir, hoy día poder regular esto. Y si es que se genera el mercado negro, le da otra atribución. Dice, puede confiscar. Lo que puede, de alguna manera, es poder confiscar estos bienes que están siendo acumulados. Por lo tanto, la señal es que en estos momentos hay un bien superior. Ese bien superior es el bien común. El bien común está por sobre cualquier beneficio particular. ¿Y quién tiene que ser el garante del bien común? Es el Estado, que en estas situaciones excepcionales nuestra legislación le entrega las herramientas. Por lo tanto, no se tienen que abusar de estas herramientas, pero se tienen que usar para poder proteger a las personas, a las familias, porque hoy día estamos en una crisis humanitaria, cuando la gente pasa hambre, cuando la gente está desesperada, cuando la gente se arriesga a enfermarse o a morir para poder llevarle sustento a sus familias. Esto ya dejó de ser una crisis social simplemente, una crisis económica o sanitaria. Esta es una crisis humanitaria, y una crisis humanitaria hay que tener medidas de esta naturaleza. Los voy a interrumpir un segundo porque tenemos que ir inmediatamente y los vamos a invitar a ustedes dos también a ver las siguientes imágenes. Maca, está Rafa Cavada en San Bernardo, donde hay incidentes a esta hora. Rafa,